Eh, la clase pasada habíamos visto la última sustitución de la unidad 4, que es la sustitución nucleofílica sobre carbonilo. Y que esta reacción de sustitución la experimentan los ácidos carboxílicos, también los ácidos carboxílicos alifáticos, aromáticos, y los derivados de ácidos, que son el cloruro de acilo, los haluros de acilo, mejor dicho, y el anhídrido, los ésteres y las amidas. El mecanismo de la reacción era en forma bien general, donde el sitio activo de estos ácidos y derivados de ácidos es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, al polarizarse, genera una densidad de carga positiva en el carbono, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, y entonces el nucleófilo puede atacar al carbono, formándose este intermediario tetraédrico, que es la etapa lenta, o la etapa determinante de la velocidad de reacción, que ese intermediario es inestable. ¿Por qué? Porque ese carbono, que tiene una hibridación sp3, está unido a 3 grupos muy electronegativos. Entonces no soporta, eso implica un carbono sp3 con tantos grupos electronegativos, le da cierta inestabilidad que tiene que restablecer el doble enlace y justamente por eso se produce la sustitución. Se sustituye un grupo saliente, una base por otra base, que acuérdense que llamamos a este grupo saliente, que tiene que ser una base débil, base conjugada de un ácido fuerte, y a este un nucleófilo, que también es una base, ¿no? Pero el nucleófilo ataca al núcleo de carbono. Una vez que se restablece el doble enlace, se libera el halógeno, el anión. Si entré acá con hidróxido de sodio, saldré con haluro de sodio, bromuro o cloruro de sodio. Y habíamos dicho que los clasificábamos a estos ácidos y derivados de ácidos de acuerdo a la reactividad frente a una sustitución nucleofílica en carbonilo o carbono insaturado, de acuerdo a la facilidad del grupo saliente, o cuál grupo saliente era mejor. Por lo tanto, para que sea mejor el grupo saliente tiene que ser una base más débil. Y el primero, el más reactivo, era los haluros de ácido, tanto el cloruro, el bromuro o el yoduro. El fluoruro no. Siempre pasa lo mismo con el fluoruro, ya lo hemos visto antes. Luego seguían en anhídrido, porque el grupo saliente sería el anión acetato. El anión acetato es una base más fuerte que el anión cloruro, porque es base conjugada de un ácido acético que es más débil que el clorhídrico. Pero se posiciona como 2 en reactividad. Luego seguiría el ácido, que tendría un grupo saliente, el oxidrilo, pero que en realidad no sale el oxidrilo, ya lo vamos a ver, pero el oxidrilo es una base fuerte, base conjugada de un ácido débil, como el agua. Luego le siguen los ésteres, porque los alcoholes son, los alcóxidos son bases más fuertes que el oxidrilo, porque son bases conjugadas de ácidos más débiles que el agua, que son los alcoholes, que tienen un pK ácido entre 16 y 19, excepto el metanol, que ya les había dicho que es un poco más ácido que el agua. Y por último, las amidas. ¿Sí? El ion amonio es un mal grupo saliente, difícil de transformarlo en un buen grupo saliente, porque, bueno, es una base muy fuerte, base conjugada de un ácido muy débil, que es el amoníaco. Y habíamos visto las reacciones
de los halogenuros de ácido, por ejemplo, con oxidrilo, que siguiendo el mecanismo del intermediario tetraédrico me daba un ácido. También podía reaccionar con agua acá, también me da el ácido, pero al ser el oxidrilo un nucleófilo más fuerte, la velocidad va a ser más rápida, entonces puedo usar menor temperatura. Luego teníamos acá con un alcohol, que puedo usar un alcóxido, que también va a disminuir la temperatura, pero bueno, para que ustedes vean, con el alcohol no es lo mismo entrar el oxidrilo con la carga negativa, solamente me queda en el intermediario la carga negativa del oxígeno polarizado, en cambio acá si coloco el oxidrilo del alcohol, me queda una carga negativa del oxígeno polarizado y una carga positiva en el oxígeno del alcohol, ¿no? Que después liberará clorhídrico al restablecer el doble enlace. Si tuviéramos acá alcóxido, nos quedaría anión cloruro, ¿no? Porque tendríamos un metóxido de sodio y terminaría en un cloruro de sodio, como pasa acá, ¿no? Luego también tenemos el derivado de ácido, el cloruro de acetilo, con un ácido en el cual acá el nucleófilo es el oxígeno del oxidrilo del ácido. Entonces se polariza el carbonilo y ataca el oxígeno de ese carboxilato, ¿no? Forma el intermediario tetraédrico, se restablece el doble enlace, se forma el éster y se libera el grupo saliente, que es el cloro. O sea, es muy reactivo, todo se hace a 50 grados y puede obtener un sinnúmero de productos, desde ácidos, ésteres, anhídridos y también amidas. Porque si hago reaccionar con el amoníaco, obtengo una amida, y con las aminas obtengo la amina monosustituida o disustituida si mi amina es secundaria. Con la amina terciaria no reacciona, no obtengo producto estable termodinámicamente. Entonces se polariza, ataca el nitrógeno, ahora el nitrógeno de la amina es el nucleófilo, y se libera el clorhídrico, se restablece el doble enlace, por supuesto, y obtenemos la amida. Bien, y también el carbono como nucleófilo, que habíamos hecho, acá está la reacción, es decir, los reactivos de Grignard forman parte de los reactivos organometálicos, es decir, cuando el carbono está unido a un metal. En este caso, vemos que el carbono saca electrones, porque el enlace carbono-magnesio es un enlace covalente, con un alto carácter iónico, y se llaman generadores de carbaniones. Es decir, porque es al único átomo que el carbono le saca electrones. Entonces ahí mi nucleófilo sería el carbanión, el carbono con carga negativa, debido a ese dipolo. Entonces se polariza el carbonilo, que ese es el sitio activo, y ataca el anión. Generalmente, la parte positiva, magnesio-cloro, se une a la parte negativa, ¿no? Acá. Y luego se restablece el doble enlace, se libera el anión cloruro que forma cloruro de magnesio y me da una acetona. O sea que la acetona yo la puedo obtener por sustitución nucleofílica sobre carbonilo de un haluro de ácido con un reactivo de Grignard. Estos reactivos de Grignard se obtienen colocando el halogenuro de alquilo con virutas de magnesio. O sea que tenemos por un lado un líquido y por otro lado la superficie de un sólido, porque la reacción se produce en la superficie del magnesio. Podemos usar éter como disolvente, el éter dietílico o el tetrahidrofurano. Ya se los escribo porque los dibujé, ya se los voy a compartir otra hoja.
Bien, ¿cómo es el mecanismo? Primero se produce un corte homolítico en la molécula de cloruro de alquilo y se forma, o sea, el cloro, el átomo de cloro, se coordina a la superficie del magnesio y se genera un radical libre. Y luego ese radical libre se va a coordinar también a la superficie del magnesio. Y así se forma cloruro de etilmagnesio. Es importante que cuando uno trabaje con reactivos de Grignard, lo haga en condiciones anhidras. ¿Por qué? Porque con agua reacciona el reactivo de Grignard y hace una reacción ácido-base. Es decir, como son generadores de carbaniones, tenemos una densidad de carga negativa acá, actúan como bases de Bronsted, tomando protones. Entonces toma un protón del agua que ahí aparece o se comporta como un ácido de Bronsted liberando protones, y al tomar un protón me forma un alcano y halogenuro básico de magnesio. O sea que también acá tengo una síntesis de alcano, ¿no? De colocar un reactivo de Grignard en agua. También se descompone, o sea, yo cuando uso el reactivo de Grignard no puedo estar en presencia ni de agua ni de alcohol, porque el alcohol también actúa como ácido y me forma el alcano, ni tampoco en presencia de aire, porque el reactivo de Grignard tanto reacciona con el oxígeno del aire, se oxida, como con el dióxido de carbono. Bien, acá yo les dibujé, este es el furano, si ustedes se acuerdan, que es el heterociclo de 5 átomos aromático, que lo habíamos visto en la sustitución aromática electrofílica, que daban sustitución aromática electrofílica más fácilmente que el benceno. Y tenía un heteroátomo, o sea, el oxígeno, a todo átomo distinto al carbono se lo llama heteroátomo, por lo tanto heterocíclico, porque es un ciclo, aromático, porque todos tienen hibridación sp2 y cumplen con la regla de Huckel. Y si yo a este furano, que tiene en cada carbono, tiene un hidrógeno. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que este es el tetrahidrofurano. O sea, ya no es un compuesto aromático, es un compuesto, un éter cíclico, Pero todos estos carbonos son sp3 y tengo 4 hidrógenos más que el furano. Por eso se lo llama tetra 4 hidro de hidrógeno furano. Este es un éter, el tetrahidrofurano, que a diferencia del éter dietílico, tiene mayor punto de ebullición. Las fuerzas que interactúan entre moléculas de tetrahidrofurano, igual que de dietiléter, son dipolo-dipolo. Y acá el oxígeno, al tener todos los átomos en un ciclo, dispone más los electrones para poder formar el dipolo-dipolo con otras moléculas de tetrahidrofurano. En cambio, el dietiléter, acuérdense que tengo una cadena carbonada a ambos lados del oxígeno que puede rotar. Rotación en torno al enlace carbono-carbono sigma, ¿no? Y eso hace un impedimento estéreo que el éter dietílico dispone menos los electrones para formar el dipolo-dipolo. Por eso el punto de ebullición de un tetrahidrofurano está arriba, es mayor, y los datos de esto lo tienen en la unidad 2, 36 grados es el éter dietílico y 60 y pico grados Celsius es el punto de ebullición del tetrahidrofurano. Por eso se sabe usar mucho el tetrahidrofurano porque es bastante inerte, los éteres son inertes, y tiene mayor temperatura que el éter dietílico y entonces permite
usarse como disolvente en reacciones que requieran mayor temperatura. Acá vemos la reacción, por ejemplo, de un halogenuro de alquilo con oxígeno. Yo les dije que no pueden estar con agua, en presencia de agua, porque se produce una reacción ácido-base y se descompone el reactivo de Grignard, formando alcano. También se descompone con oxígeno, con el aire, porque se produce una oxidación el metilo se oxida, acá aldehído, y me forma halogenuro básico de magnesio. No solamente aldehído, si tengo un cloruro de etilmagnesio con oxígeno, se me oxida alqueno. Todas las etapas de oxidación, cuando veamos reacciones de oxidación, uno puede pasar de un alcano a un alqueno, a un alcohol, a un aldehído o a un ácido, o también de un alcohol secundario a una acetona. Esos son cómo se van oxidando. En este caso se oxida alqueno. O, por ejemplo, un reactivo de Grignard que se pone en contacto con el dióxido de carbono, acá se polariza el carbonilo, ataca el anión al carbono del dióxido y acá está el etilo, atacó al carbono que se polariza, se puede polarizar uno u otro, es indistinto, y el magnesio cloro se une al oxígeno negativo y luego al agregar agua se forma un ácido carboxílico, el ácido propanoico y el halogenuro básico de magnesio. O sea, tanto lo coloque en aire o con oxígeno o con dióxido de carbono o con agua o con alcohol, se descompone. Entonces lo conveniente es obtener el reactivo de Grignard in situ y agregarle enseguida, si queremos obtener una acetona, el halogenuro de acilo correspondiente para que me dé la acetona. Esto que está acá es la piridina, ustedes ya la conocen, a la piridina, que es un heterociclo de 6 átomos, donde no da SAE a temperaturas elevadas, es menos reactiva frente a la SAE que el benceno, pero sí puede dar SAN, sustitución aromática nucleofílica, a temperatura más baja. Eso es debido al efecto inductivo del nitrógeno, ¿no? Que genera una densidad de carga positiva en anillo y permite el ataque de un nucleófilo y impide el ataque de un electrófilo. Generalmente, en las reacciones que hemos visto, para capturar clorhídrico, se usa la piridina y forma el cloruro de piridonio. O sea, ¿a qué me refiero? Acá, en estas reacciones, se saben colocar piridina para capturar el clorhídrico, para hacerla más rápido, ¿no? Para hacer más rápida la reacción. Y forman cloruro de piridonio. Bien, y las reacciones que vimos recién es con el reactivo de Grignard frente al oxígeno o frente al dióxido. Y lo que quiero decir es que el reactivo de Grignard forma un complejo, es decir, el magnesio, acá yo tengo el reactivo de Grignard, cloruro de etilmagnesio, es decir, forma enlaces covalentes con el carbono y el cloro, por supuesto este enlace es altamente polar, pero forma un complejo, es decir, le dan electrones al magnesio, tanto los electrones del oxígeno, los electrones no enlazados del oxígeno, del disolvente, que en este caso es eterdietílico, o que pueden ser los electrones del tetrahidrofurano, y también le pueden llegar a dar electrones al magnesio los cloros o los bromos o los yodos de las mismas moléculas de reactivo de Grignard que están en solución. Eso quiero dejarlo claro porque acá les dice
el reactivo de Grignard está estabilizado, ya que se forma un complejo de coordinación donde el magnesio, además de los dos enlaces covalentes, se coordina con los electrones del oxígeno del éter, que actúa como disolvente, o con los electrones sin compartir del halógeno de otra molécula de reactivo de Grignard. Bien, el éter como disolvente. Bien, esas son las reacciones de los halogenuros de ácido, que son las más, es el más reactivo. Entonces a 50 grados a lo sumo ponemos la piridina para que capture clorhídrico. Ahora vamos a ver las reacciones de los ácidos carboxílicos. Ya los ácidos carboxílicos son menos reactivos porque no tienen un buen grupo saliente. Esta, que la vamos a estudiar así, bueno, cuando yo coloco el ácido carboxílico con amoníaco, evidentemente acá tengo algo muy básico con algo ácido, y se forma una sal, que se llama acetato de amonio. Nosotros hemos visto la reacción del amoníaco de las aminas con los cloruros de alquilo, y se formaban los cloruros de amonio o de metilamonio, por la basicidad del amoníaco. Luego, si yo caliento a 180 grados Celsius, se produce una deshidratación y me da la amina. Perdón, la amida, esta es acetamida. Esta es también una preparación industrial de la acetamida en función del acético o de etanoico. Entonces tenemos nitrógeno como nucleófilo. También es una sustitución nucleofílica en carbonilo, ¿no? Pero acá transformamos en una sal y luego calentamos para liberar el agua. Halógeno como nucleófilo. Bueno, acá estas reacciones nosotros las hemos visto con cloruro de tionilo en alcohol. Entonces, yo tengo el ácido. Si yo quiero obtener el cloruro de ácido, porque vamos a jugar, o sea, a partir del cloruro de ácido obtenemos ácido, anhídrido, éster, amida. A partir del ácido obtenemos halogenuro de ácido, éster, amida. Si quiero obtener el cloruro de ácido o cloruro de acetilo, voy a usar el cloruro de tionilo, que esto es lo que yo subí en el aula virtual para reaccionar con los alcoholes, porque el cloruro de tionilo tiene la capacidad de no solo transformar al oxidrilo en un buen grupo saliente, sino también tener el nucleófilo, que en este caso es el anión cloruro. Entonces, primero ocurre una reacción rápida, donde el oxidrilo se une al azufre. Acuérdense que esto es rápido, acá el azufre tiene dos efectos, tiene polarización primero, ¿no es cierto? Porque el oxígeno y el azufre se polariza. Entonces me queda un azufre con carga positiva. Entonces, esta es una reacción rápida donde la finalidad del cloruro de tionilo es convertir este oxidrilo en un buen grupo saliente y aparte tiene el nucleófilo. Entonces, ¿qué ocurre acá? En la etapa lenta o etapa determinante de la velocidad de reacción se forma el intermediario tetraédrico. Se polariza el carbonilo, ataca el cloro y me queda el intermediario tetraédrico. Esta es la etapa lenta. A partir de acá, como este carbono sp3 tiene mucha densidad electrónica, se restablece nuevamente el enlace, el doble enlace del carbonilo, y se libera el grupo saliente. Y me queda el cloruro de acetilo. ¿Qué se libera de acá? Dióxido de azufre y clorhídrico. También lo podemos hacer reaccionar
al ácido con pentacloruro de fósforo. En realidad lo podemos ver así, o como también lo puse yo y lo subí directamente, que el oxidrilo ataca el fósforo y desplaza el cloro en el aula UV. Entonces, se une el oxígeno al fósforo y el pentacloruro de fósforo, ¿cuál es la utilidad? De transformar el oxidrilo, que es un mal grupo saliente, en un buen grupo saliente, porque tengo un oxígeno con carga positiva. Al tener un oxígeno con carga positiva, es buen grupo saliente porque va a atraer los electrones del enlace. Entonces, esta es una etapa rápida, y luego el cloro ataca como nucleófilo al carbono del carbonilo que se polariza y me da el intermediario tetraédrico. Esta sería la formación del intermediario tetraédrico, es la etapa lenta o etapa determinante de la velocidad de reacción, que se dibuja como un mínimo de energía en la gráfica de energía en función de avance de reacción. Luego se restablece el doble enlace, se va a liberar el clorhídrico y se forma el oxicloruro de fósforo, y por supuesto que se forma el producto de reacción, que es el cloruro de acetilo. Es decir, fíjense que estos dos electrones forman un doble enlace con el fósforo. Los enlaces fósforo-cloro 3 quedan iguales. Se libera el anión cloruro, por eso es que forma el doble enlace, y se libera el protón. Entonces el oxígeno me queda sin carga porque va a tener 2 pares de electrones. Acá solo tiene un par de electrones. Cuando libera el protón, le queda el otro par de electrones. Y cuando libera el anión cloruro, se puede formar el doble enlace con el fósforo. Y el anión cloruro con el protón forman clorhídrico. Entonces fíjense que todos estos ácidos o derivados de ácidos dan sustituciones nucleofílicas sobre carbonilo, y la gráfica y el intermediario es un intermediario tetraédrico, que corresponde a un mínimo de energía en la curva de diagrama de energía. Bueno, vimos nitrógeno como nucleófilo, halógeno como nucleófilo, y ahora viene carbono como nucleófilo. O sea, yo puedo obtener también una acetona, pero me conviene siempre obtenerla del haluro de ácido porque es más reactivo. Entonces, pero la puedo obtener a partir del ácido. Lo que pasa que esto es más económico porque un ácido lo encuentro más fácilmente que un derivado de ácido, o más barato. Entonces, el ácido se pone en contacto con el reactivo de Grignard, que es generador de carbanión, o sea que el nucleófilo es el carbono, el carbanión, se polariza el carbonilo, el oxígeno negativo se une con el magnesio y con el cloro, y este, que es el nucleófilo, ataca el carbono, y se forma el intermedio tetraédrico. Luego se restablece el doble enlace. En realidad, antes de restablecerse el doble enlace, le ponen agua para descomponer el reactivo de Grignard. Al descomponerlo, acá me queda, en realidad es una reacción ácido-base, donde, porque esto tengo una carga negativa, porque el magnesio es muy electropositivo, toma el protón del agua y me quedaría halogenuro básico de magnesio, ¿sí? Sí, acá hay una reacción ácido-base donde me forma este gendiol. Un gendiol es un carbono con 2 oxidrilos en el mismo carbono, por eso es gen de gemelos. Diol porque tengo 2 oxidrilos. Y lo que hago acá es romper la unión con el magnesio cloro. Pero en realidad este gendiol es completamente inestable, ya lo vamos a ver en aldehídos y cetonas, y se reordena liberando agua a una acetona. Entonces yo puedo obtener una acetona al reaccionar por sustitución nucleofílica en carbono insaturado o en carbonilo
con un reactivo de Grignard, donde el carbono va a ser el nucleófilo. Bueno, y vamos a ver, no sé si alcanzamos, porque quedan 3 minutos, veamos oxígeno como nucleófilo hasta que alcance. El oxígeno como nucleófilo es para obtener, o sea, el amoníaco obtengo una amida, con el halógeno que parte del pentacloruro de fósforo, del cloruro de tionilo, obtengo un halogenuro de ácido a partir del ácido. Y con un reactivo de Grignard, con carbono como nucleófilo, obtengo una acetona. Ahora viene oxígeno como nucleófilo, entonces yo pongo el ácido con el alcohol y puedo obtener un éster. Ácido con alcohol, éster. Esta reacción de esterificación es la que van a hacer en el práctico de laboratorio, si Dios quiere, ¿no? En diciembre o en febrero, o lo harán virtual. Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo? Se coloca sulfúrico, esta esterificación se llama esterificación de Fischer, se coloca un catalizador sulfúrico diluido y justamente hay que pensar que yo tengo un oxidrilo que es un mal grupo saliente. Entonces, este catalizador me va a ayudar a transformar y poder sacarlo como agua. ¿Sí? Deshidratar. Entonces, lo que hago es, el sulfúrico libera un protón, porque es un ácido de Bronsted, protona al carbonilo, y luego ataca el oxígeno del alcohol. Y se forma el intermediario tetraédrico. Luego, este protón se transfiere para liberar agua, porque hay una deshidratación, se libera agua, se restablece el doble enlace y se libera el protón para restablecer el sulfúrico, ¿no? Porque el catalizador actúa como catalizador, da el protón, pero después lo toma el protón. Y permite así eliminar agua. Esta reacción es reversible, porque yo a partir de un ácido con un alcohol puedo obtener un éster más agua, pero la reacción inversa es la hidrólisis de los ésteres. Yo puedo, con agua y con el éster en medio ácido, puedo obtener el alcohol y el ácido. Esta reacción es sencilla, pero uno tiene que trabajarla bien por la reversibilidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con un exceso de alcohol o ir sacando agua, como indica el principio de Chatelier, para poder conseguir un buen rendimiento en éster. Bueno, queda un minuto, en la clase que viene tomo desde acá, los saludo y feliz fin de semana.